Capítulo 1. El descubrimiento impactante. La gran lámpara de araña del salón de baile del Montague Hall brillaba como una constelación de estrellas capturadas, reflejándose en el pulido suelo de mármol. Los invitados, con elegantes atuendos de noche, se deslizaban por la pista, sus risas se mezclaban con las suaves notas del cuarteto de cuerda. Era una noche diseñada para celebrar viejas fortunas, nuevas alianzas y las frágiles ilusiones de la alta sociedad. Hastings, a quien Poirot había convencido a regañadientes para que asistiera, murmuró: «De verdad, Poirot, toda esta grandeza me inquieta. Uno siente que en cualquier momento ocurrirá algo terrible». Poirot, con su habitual tono sereno y pausado, se ajustó las solapas del abrigo y observó a la multitud con sus penetrantes ojos oscuros. «Hastings, debe comprender que es precisamente en estas reuniones donde el corazón humano se revela en sus formas más interesantes. Hay que observar, escuchar y, sobre todo, percibir las contradicciones». Antes de que Hastings pudiera responder, un grito desgarrador interrumpió las delicadas notas del cuarteto. La conversación se paralizó. Las copas de cristal se tambalearon en las manos de los sobresaltados invitados. Poirot, con una fluidez que desmentía su edad, avanzó hacia el sonido, con pasos pequeños, precisos, medidos y controlados. En el ala este del salón, tras una cortina de terciopelo, yacía el cuerpo de Lady Selina Fairburn, la renombrada heredera cuya riqueza y encanto solo eran comparables a su habilidad para provocar chismes. Sus ojos miraban fijamente al techo ornamentado, con los labios ligeramente entreabiertos, como si fuera a lanzar una última acusación tácita. La mancha carmesí que se extendía por el satén de su vestido no dejaba lugar a dudas. Había sido apuñalada. Hastings contuvo el aliento. «Dios mío, Poirot, está muerta». Poirot se arrodilló junto al cuerpo sin tocarlo, sino observando. «Ah, Hastings, no se trata solo de que esté muerta. Se trata de cómo, por qué y por quién. Verá, la muerte suele ser un mensajero, y esta noche el mensaje es urgente y está astutamente oculto». Los invitados se apiñaban en grupos estupefactos, susurrando acusaciones y conjeturas. El maître d'hôtel se inquietó al ver caer un candelabro. Pero la perspicaz mirada de Poirot captó detalles mucho más sutiles. Las leves marcas en el suelo, una silla que se movía como si forcejeara, el tenue aroma a gardenia que no flotaba en Lady Selina, sino en otra presencia. Cada pequeña anomalía susurraba una historia que solo Poirot podía interpretar. Desde la puerta se acercó una figura alta, el inspector local, con la cara roja y muy oficioso. «¿Quién la encontró?», ladró, observando a la multitud. Poirot se levantó con calma. «Ah, inspector, tiene ante sí una auténtica tragedia, pero no hay que confundir el caos con la verdad. Cada elemento, cada gesto, contará su propia historia. Es un delicado rompecabezas, ¿no es así?». El inspector frunció el ceño. «Un rompecabezas. La han asesinado». «Exactamente», dijo Poirot juntando los dedos. «Y el asesinato, mon cher, es el enigma más exquisito. La pregunta es, ¿quién de estos distinguidos invitados tendría la audacia y el motivo para cometer semejante acto?». Hastings se estremeció. A su alrededor, el reluciente salón de baile, con sus risas ya un lejano recuerdo, se había transformado en un teatro de sospechas, intrigas y malicia disimulada. En algún lugar entre los elegantes vestidos y los zapatos lustrados, el asesino permanecía tranquilo, oculto y peligrosamente astuto. Y Poirot, con sus pequeñas células grises ya en movimiento, sabía que la noche apenas comenzaba. Capítulo 2. La reunión de sospechosos. El salón de baile se había vaciado casi por completo de charlas ociosas, dejando solo un tenso silencio flotando en el aire denso. Solo quedaban unas pocas figuras, con el rostro pálido y movimientos inseguros. Poirot se encontraba cerca del centro, con sus pequeñas células grises ya zumbando, mientras observaba a cada invitado con su habitual escrutinio meticuloso. Hastings se quedó atrás, libreta en mano, con expresión a la vez aprensiva y fascinada. El inspector Legrand, un hombre corpulento y de poca paciencia, ladró órdenes al resto del personal. «Que nadie salga. Todos los invitados se quedan en el vestíbulo. Quiero nombres, ubicaciones y coartadas». Miró a Poirot con irritación apenas disimulada. «Y usted, apártese. Esto es asunto de la policía». Poirot inclinó la cabeza con serena cortesía. «Inspector,
Le aseguro que estoy aquí solo para ayudar, para aportar claridad donde reina la confusión. Pero observe, s'il vous plaît, los rostros de los presentes. No se puede comprender un crimen simplemente contando pasos o midiendo heridas. El corazón humano, la mente humana, son los instrumentos de la verdad. El inspector murmuró algo en voz baja, claramente poco convencido. Hastings, sin embargo, quedó cautivado. Poirot, verá, esta gente. Ya hay miedo en sus ojos. Pero el miedo puede ocultar la culpabilidad, o la inocencia. Me pregunto, ¿de qué estamos hablando? Los ojos de Poirot brillaron. Paciencia, mon ami, paciencia. Todo se revelará a su debido tiempo. Primero, observamos. Uno a uno, Poirot invitó a los invitados restantes a avanzar, colocándolos sutilmente en el centro del gran salón. Cada invitado fue examinado cuidadosamente, no solo por la vista, sino también por su comportamiento, postura y el más leve temblor de una mano o un parpadeo. Lady Beatrice Carroway, una viuda conocida por su gélida elegancia, fue la primera. Su rostro estaba sereno, su expresión neutra, pero la mirada penetrante de Poirot captó la ligera rigidez de sus dedos alrededor de su bolso. «Señora», comenzó Poirot con suavidad, «observo que acaba de regresar de París. ¿Se encontró allí con Lady Selina?» Lady Beatrice apretó los labios. «Sí, nos cruzamos, pero solo como conocidos. Le aseguro que mi relación con ella era completamente formal». Poirot inclinó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos. Formal. Sí, pero incluso las formalidades pueden ocultar pasiones, celos, ambiciones. Es curioso lo que la cortesía puede ocultar. Luego vino el señor Edmund Fairborn, primo lejano del difunto, un hombre con una reputación de ingenio agudo y temperamento irascible. Le temblaban las manos a pesar de su esfuerzo por aparentar calma. «Estaba en la biblioteca cuando ella se cayó», dijo. No oí nada hasta el grito. La mirada de Poirot se detuvo. Una biblioteca, con tantos libros, tantos pasillos, y aún así afirma ignorar por completo el incidente. Mon cher, la ignorancia es posible, pero hay que tener en cuenta tanto los motivos del corazón como los rumores. El señor Fairborn se movió, como si se sintiera incómodo bajo el escrutinio silencioso de Poirot, y se hizo a un lado. Luego llegó la señorita Clara Hawthorne, amiga de la infancia y compañera de Lady Selina. Parecía como si la visión del cuerpo de su amiga le hubiera quitado todo el color del rostro. Poirot la observó con gentil precisión. «Mademoiselle parece preocupada, aunque no solo por el dolor. Hay una vacilación en su voz, una reticencia que es reveladora. Dígame, ¿dónde se encontraba en el momento del incidente?» Clara titubeó. Yo estaba en la antecámara, hablando con el anfitrión. No oí el grito inmediatamente. Solo corrí al ver la multitud que se formaba cerca del ala este. Poirot asintió levemente con satisfacción. Sí, una declaración que debe examinarse. Hay que recordar, mademoiselle, que hasta el más mínimo detalle, la más mínima vacilación, puede contener un mundo de significado. El círculo se amplió y, con cada nueva introducción, la mente de Poirot conectó hilos invisibles. La sutil mirada intercambiada entre Lady Beatrice y el señor Fairborn, el persistente aroma a gardenia ligeramente adherido a los guantes de Clara Hawthorne, el tic nervioso del ayudante del inspector Legrand, que había estado presente cerca del ala este antes del grito. Poirot se volvió hacia Hastings. «Mon ami, observe con atención. Cada persona presenta una máscara. Algunas máscaras son nobles, otras son ansiosas, otras deliberadamente engañosas, pero la más mínima fisura en la máscara revela la verdad que se esconde tras ella». Hastings garabateó frenéticamente. Máscaras, sí, y motivos. Cada uno debe tener razones, económicas, personales, incluso envidia. Los labios de Poirot se curvaron ligeramente. Exactamente. El encanto y la fortuna de Lady Selina eran irresistibles. Y verá, Hastings, en la alta sociedad, nada es tan simple como parece. Incluso entre amigos, las animosidades sutiles pueden arder como brasas astenuam, punto de encenderse. El inspector, cada vez más impaciente, lo interrumpió. «Basta de reflexiones filosóficas. Necesitamos hechos, no, conjeturas». La mirada de Poirot se desvió hacia él con un cortés reproche. «Inspector, los hechos sin comprensión son como una sinfonía sin armonía. Uno oye las notas, pero la música permanece oculta». Mientras tanto, Poirot continuó su observación silenciosa y discreta.
observó un pañuelo doblado que asomaba por la manga del vestido de Lady Beatrice, de un inusual tono lavanda que no combinaba con el resto de su conjunto. Observó el brillo desigual de los gemelos del señor Fairborn, sugiriendo que habían sido abrochados apresuradamente. Olió el tenue y persistente aroma a humo de cigarro, ajeno a cualquier fumador presente. Cada detalle, aparentemente intrascendente, alimentaba su mente incansable hacia un patrón invisible. Pasaron las horas. Los invitados fueron acorralados en pequeñas salas de estar dentro del gran salón. La conversación se redujo a susurros nerviosos. Poirot, sentado tranquilamente en un rincón, parecía casi encogerse en sus propios pensamientos, pero sus ojos no dejaban de moverse, observar, conectar. Finalmente se puso de pie, llamando la atención de todos. «Mesdames et messieurs, ustedes son conscientes de la gravedad de esta noche. Sin embargo, debo pedirles, no solo por la policía, sino por la verdad, que consideren, cada uno de ustedes tuvo acceso, cada uno tuvo la oportunidad, y cada uno pudo haber tenido un motivo, oculto o manifiesto. No basta con observar la escena, contar los pasos o medir el tiempo. El crimen reside en el corazón humano». Hastings se susurró a sí mismo. Y el corazón humano, Poirot, se malinterpreta con tanta facilidad, aunque él no lo hace. La mirada de Poirot recorrió la sala lenta y cuidadosamente, como si midiera el alma de cada invitado. Casi hablaba para sí mismo. Paciencia, paciencia. Los hilos del engaño son muchos y están enredados, pero todos los hilos, todos serán revelados, a su debido tiempo. La noche se extendía, cargada de suspense, mientras el imponente Montague Hall parecía latir con secretos esperando ser descubiertos. Afuera, el viento susurraba entre los árboles centenarios, como si trajera advertencias que solo el oído más atento podría oír. Dentro, cada invitado portaba una verdad oculta, y Poirot, pequeño, pausado e imperturbable, comenzó a armar el rompecabezas invisible, pieza por pieza. Capítulo 3. Poirot llega. El sol de la mañana se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de Montague Hall, proyectando largas franjas doradas sobre el pulido suelo de parqué. La tormenta de la noche anterior había amainado, dejando una calma inquietante sobre la finca. Afuera, los cuidados jardines brillaban de rocío, pero dentro de los muros de la imponente casa, el aire seguía cargado de sospecha y acusaciones tácitas. Poirot, impecablemente vestido como siempre, llegó poco después del desayuno, atravesando con paso ligero el gran vestíbulo con su habitual aplomo. Hastings lo siguió, intentando seguirle el ritmo, aunque no podía ocultar el cansancio de los angustiosos acontecimientos de la noche anterior. «Ah, amigo», murmuró Poirot observando la escena. «Observe el rostro humano. Cómo cada persona soporta el peso de la incertidumbre. Miedo, ansiedad, culpa, o quizás simplemente el miedo a la sospecha. Hay que distinguir, Hastings, y para distinguir hay que observar». El personal ya se había reunido en el pasillo, susurrando entre ellos. El inspector, un hombre con una paciencia cada vez menor, salió del salón con el ceño fruncido. «Poirot», dijo con voz seca, «supongo que cree que puede entender el incidente de anoche mejor que la policía». «Mi querido inspector», respondió Poirot con una leve reverencia, «no presumo, observo. Y a veces, la observación es más reveladora que el procedimiento. Le aseguro que la mente humana, sutil, compleja y a menudo contradictoria, es mucho más instructiva que cualquier evidencia física superficial». El inspector negó con la cabeza. «Muy bien, pero debe seguir mis instrucciones». Poirot inclinó la cabeza. «Ah, sí, instrucciones. Muy bien. Pero hay que recordar siempre. La verdad rara vez se descubre por la fuerza. Susurra. Hay que escuchar». Hastings garabateaba notas frenéticamente, mientras la mirada de Poirot recorría la sala. Los mismos invitados de la noche anterior habían vuelto, intentando mantener la compostura, pero Poirot notó de inmediato que nada se había resuelto. Tensiones sutiles, gestos insignificantes y miradas fugaces y persistentes delataban la inquietud subyacente. Empezó con Lady Beatrice Carroway, que no se había movido de su asiento junto a la chimenea. La mirada de Poirot se posó en sus manos, delicadamente dobladas, con el pañuelo lavanda aún en la muñeca. «Madame», empezó en voz baja, «anoche usted demostró compostura. Sin embargo, observé que sus dedos delataban cierto temblor. Dígame,
¿En qué estaba pensando cuando descubrió a Lady Selina? Los ojos de Lady Beatrice parpadearon, dejando entrever brevemente una sombra de irritación antes de recomponerse. Me quedé impactada, claro, dijo. Era una amiga. La quería. Pero debo admitir que había estado pensando en asuntos ajenos a la velada. Poirot ladeó la cabeza. Ah, asuntos no relacionados. Tales distracciones pueden guiar la mente o extraviarla. Curiosamente, el aroma de cierto perfume le quedó anoche. Gardenia, si no me equivoco. Lady Beatrice se puso rígida. No lo sé. Quizás fue el aire. Poirot sonrió levemente. Quizás, pero a veces, señora, el aire esconde secretos. Simplemente hay que notarlo. Hastings, libreta en mano, susurró. No sé si admirarlo o aterrorizarme. Parece que ya lo sabe, pero hace preguntas como si solo sintiera curiosidad. A continuación, Poirot se volvió hacia el señor Edmund Fairborn, cuya inquietud no había disminuido con la luz del día. Caminaba de un lado a otro por la habitación en círculos cerrados, tamborileando con los dedos en los brazos de los sillones. «Mi querido Fairborn», dijo Poirot con voz suave pero precisa, «anoche afirmó estar en la biblioteca, sin saber lo que sucedía en el ala este. Sin embargo, alguien lo vio salir de ese pasillo poco antes del grito. Por favor, explíqueme». El rostro del señor Fairborn palideció un poco. «Yo caminé por el pasillo, sí, pero no vi nada». Le aseguro, Poirot, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Poirot entrecerró los ojos. Interesante. Verá, amigo Hastings, hay una diferencia entre no ver nada y no querer ver. La observación humana suele ser selectiva. La señorita Clara Hawthorne permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. Poirot se acercó, observando cada uno de sus movimientos con la precisión de un cirujano. «Señorita», dijo en voz baja, «usted fue la última en ver con vida a Lady Selina, ¿no es así?» Los labios de Clara temblaron. «Yo hablé con ella de pasada. No me entretuve. Tenía recados que atender». La mirada de Poirot se desvió una vez más hacia el tenue aroma de gardenia. «Ah, sí, un aroma delicado. Es asombroso cómo las pequeñas cosas, flores, notas, gestos, pueden revelar la verdad. Dígame, ¿alguien lo vio pasar por el pasillo que conduce al ala este?» Clara negó con la cabeza. «No, nadie. Caminé sola». Poirot asintió levemente, como confirmando un pensamiento íntimo. «Merci, mademoiselle. A veces es la soledad de un momento la que oculta el detalle más importante. Debemos estar atentos a lo ausente, no solo a lo presente». El inspector, cada vez más impaciente, lo interrumpió. «Poirot, basta de acertijos y observaciones sutiles. Necesitamos pruebas, declaraciones, confesiones». La expresión de Poirot permaneció imperturbable. «Inspector, las pruebas sin comprensión son como un mapa sin puntos de referencia. Hay que interpretar, hay que ver más allá de lo evidente. Solo entonces se podrá hacer justicia». A medida que transcurría la mañana, Poirot convocó discretamente a cada invitado para continuar la conversación. Fue paciente, tranquilo, cortés e implacable. Cada vacilación, cada parpadeo, cada gesto de un dedo o gesto de labio era registrado meticulosamente. Hastings observaba, atónito, cómo Poirot tejía una red de psicología humana con asombrosa sutileza. Poirot se detuvo un momento, recorriendo con la mirada al grupo reunido. «Ah, mis amigos, es curioso, ¿verdad? Cómo una noche, una reunión diseñada para la elegancia y el deleite, puede revelar tanto del alma humana. Observo ambición, resentimiento, afecto y miedo, todo mezclado, oculto tras máscaras de cortesía». Hastings se inclinó y susurró. «Siento como si toda la habitación temblara bajo su mirada. Lo ve todo». Poirot sonrió levemente. «Sí, Hastings, no todo, pero lo suficiente. Y a medida que avance el día, mon cher, discerniré qué máscara es la más cuidadosamente construida y cuál esconde un corazón capaz de asesinar». El sol ascendía, iluminando los intrincados tapices, los marcos dorados y la madera pulida del salón. Sin embargo, en medio de la claridad persistían sombras sutiles, insidiosas y llenas de promesas para las revelaciones venideras, y Poirot, pequeño, preciso, inflexible, continuó su escrutinio silencioso, uniendo los hilos de observación,
preparándose para el momento en que se desenmarañara todo engaño. Porque en Montague Hall nada era lo que parecía, y los gestos más inocuos a menudo ocultaban las intenciones más oscuras. Capítulo 4. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de Montague Hall, proyectando sombras largas y angulares sobre el gran salón donde se habían reunido los invitados restantes. La tensión que se había intensificado durante la mañana ahora parecía casi tangible, una opresión que oprimía el aire. Poirot se movía en silencio entre ellos, con pasos cortos y mesurados, observando con la mirada, fijándose en los gestos más sutiles, las expresiones fugaces, las contradicciones omnipresentes. Hastings lo seguía, con la pluma en la mano, sintiéndose cada vez más como si estuviera presenciando un sutil teatro de engaños humanos en lugar de una investigación. El inspector Legrand, con el rostro enrojecido e impaciente, paseaba cerca de la chimenea. «Ya basta de análisis psicológicos. Necesitamos resultados. Alguien aquí debe haber matado a Lady Selina. No me iré hasta que tengamos una confesión o un sospechoso». La mirada de Poirot no se apartó de los ocupantes de la habitación. «Ah, inspector, los resultados sin comprensión son frágiles, como una casa construida sobre arena. Se puede acusar, pero la verdad permanece oculta». En ese momento, la mirada de Poirot se posó en el señor Edmund Fairborn, quien parecía más agitado que nunca. Sus movimientos eran bruscos y bruscos. Sus manos temblaban a pesar de sus repetidos intentos por aparentar serenidad. Había una energía nerviosa en él, como un resorte tenso a punto de romperse. «Mi querido Fairborn», empezó Poirot con suavidad, «es evidente que está preocupado por lo ocurrido anoche, quizás más que los demás. Dígame, al caminar por el pasillo, ¿notó algo inusual?» Fairborn dudó, mirando brevemente al inspector antes de volver a Poirot. «Nada, no vi nada. Lo juro, Poirot, no tenía ni idea de lo que estaba pasando». Poirot inclinó levemente la cabeza. Sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo que uno no nota a veces es más importante que lo que sí nota. Ausencias, omisiones. A menudo dicen más que las declaraciones». Hastings garabateó febrilmente. «Dice que las cosas que el señor Fairborn no vio podrían ser las mismas pistas que necesitamos». Poirot se permitió una leve sonrisa. «Exactitud, Hastings. Y es precisamente por eso que la observación requiere paciencia y sutileza». Fue entonces cuando Lady Beatrice Carroway, cuya compostura había sido gélida toda la mañana, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Poirot, si me lo permite», dijo con voz suave pero tensa, «estoy segura de que Edmund, quiero decir, alguien debía de estar en ese pasillo antes del grito. Recuerdo haber visto una sombra que se movía rápidamente al final del pasillo. Pensé que podría ser un sirviente, pero...». Los ojos de Poirot brillaron con interés. «¿Una sombra, dice? Muy curioso. Y sin embargo, señora, nadie del personal reportó movimiento a esa hora, ¿verdad?» Lady Beatrice dudó. «No, pero las sombras pueden confundir la mente. Admito que quizá me equivoqué». Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Quizás, pero no toda observación es errónea. Algunas son verdades envueltas en incertidumbre, esperando ser reveladas». Hastings se inclinó hacia Poirot en silencio. «Entonces, ¿esta sombra cree que importa?» La mirada de Poirot permaneció fija en Lady Beatrice. «Paciencia, Hastings. El más mínimo detalle puede desentrañar toda la escena. Hay que esperar hasta que todas las piezas encajen». En ese momento, Clara Hawthorne, aún sentada cerca de la ventana, pareció cobrar valor. «Poirot, escuché algo anoche. Al acercarme al ala este, antes de que se reuniera la multitud, oí voces, 2 voces distintas. Discutían acaloradamente, pero no pude identificar quiénes eran». Los dedos de Poirot se apretaron ligeramente. «Ah, mademoiselle, ¿y cuáles eran las palabras? Incluso fragmentos pueden ser reveladores». Clara negó con la cabeza. «Solo capté fragmentos, una amenaza y algo sobre dinero. No me quedé mucho tiempo, lo juro. Corrí a la reunión inmediatamente después». La mirada de Poirot se desvió, captando una fugaz mirada entre Clara y el señor Fairborn. Había una sutil tensión, una conexión apenas perceptible, aunque su significado seguía siendo esquivo. «Merci, mademoiselle. Tales fragmentos pueden convertirse en hilos vitales si se examinan con atención». Mientras tanto, el inspector se sentía cada vez más frustrado. «Esto es absurdo. Hay un hombre aquí cuya culpabilidad es evidente. Mírenlo».
Su agitación, sus evasivas, es casi teatral. Haré que lo detengan de inmediato. El rostro de Fairborn palideció. ¿Qué? ¿Yo? No, estás cometiendo un error. La mirada de Poirot, fija y precisa, se posó en el inspector. Inspector, no se apresure. Es fácil sospechar. Pero la verdad requiere discernimiento. Observe cómo se comporta el acusado bajo escrutinio, pero recuerde, el comportamiento puede ser deliberadamente calculado. El inspector resopló, pero lo interrumpió un repentino alboroto cerca de la puerta del ala este. Apareció una criada, sin aliento, con un pequeño sobre en la mano. Señor, llegó esto para el inspector. Lo deslizaron por debajo de la puerta mientras todos estaban en la sala. Legrand abrió el sobre, y su rostro se ensombreció al leer su contenido. Es una nota. Alguien afirma haber visto al asesino. Exigen secreto. Y amenazan con consecuencias si la policía interviene. Un murmullo recorrió a los invitados reunidos. Poirot, sin embargo, mantuvo la calma, con los dedos entrelazados y los ojos ligeramente entrecerrados. Un intento de manipular la percepción, de lo más intrigante. Y sin embargo, tales intentos suelen revelar más de lo que ocultan. Hastings susurró. ¿Crees que la nota es auténtica? La mirada de Poirot recorrió la habitación de nuevo. Hastings, la nota es una prueba, una distracción. Desviará la atención de la verdad. Observe las reacciones. La ansiedad, la curiosidad, el alivio o el miedo. Cada una es una pista en sí misma. El inspector, ansioso por actuar, se volvió hacia Fairborn. «¡Lo detengo! Hay demasiadas pruebas que lo señalan. Su agitación, sus declaraciones contradictorias, la sombra. Todo». Fairborn protestó con vehemencia, mientras Lady Beatrice alzaba una mano tranquila pero firme. «Inspector, está haciendo suposiciones sin pruebas. ¿Ha considerado que alguien podría estar engañándonos deliberadamente? ¿Que lo obvio es, a menudo, falso?» Poirot inclinó la cabeza levemente, con una leve sonrisa en los labios. Precisamente, señora. Cuando se comete un crimen en el teatro de la alta sociedad, hay que tener cuidado con las apariencias. El culpable puede proyectar inocencia, el inocente puede parecer culpable. Hay que distinguir, con cuidado, observación y sutileza. A medida que avanzaba la tarde, la tensión en Montague Hall se intensificaba como un arco tenso. Hastings notó el inquieto movimiento de los invitados, el destello de miradas que se cruzaban y se apartaban rápidamente, el leve temblor de las manos rozando capas y guantes. Cada movimiento, cada vacilación, cada mirada era un hilo potencial que conducía al núcleo oculto del crimen. Poirot, sentado de nuevo cerca de la chimenea, susurró casi para sí mismo. La primera pista parecerá clara, plausible y conveniente, pero la conveniencia rara vez es verdad, y esta noche los hilos del engaño comenzarán a entrelazarse peligrosamente. Hay que estar alerta y ser paciente. Hastings, con la pluma congelada en el aire, murmuró: «Parece que toda la casa está conteniendo la respiración, y creo que Poirot ya sabe hacia dónde sopla el viento». La mirada de Poirot se dirigió brevemente a Fairborn y luego a los invitados reunidos. «Quizás, Hastings, pero nunca hay que precipitarse. Paciencia, observación y la inteligencia nos guiará. Todo a su tiempo. Amigo, todo a su tiempo». La primera pista falsa comenzaba a tomar forma, y a medida que la luz de la tarde se ocultaba, la verdadera naturaleza del crimen permanecía oculta, oscurecida por las apariencias cuidadosamente construidas de los presentes. Sin embargo, Poirot, siempre vigilante, tejía silenciosamente los hilos de la verdad, hilo a hilo invisible, hacia la inevitable revelación. Capítulo 5. La tarde cayó sobre Montague Hall. Los últimos rayos de sol proyectaban un pálido resplandor ámbar a través de los altos ventanales. Las sombras se extendían sobre el suelo pulido, creando un tapiz de luz y oscuridad que parecía reflejar las verdades ocultas en la casa. Los invitados habían sido convocados de nuevo al salón, aparentemente para discutir los acontecimientos con la policía. Sin embargo, Poirot había dejado claro que esta reunión no era una reunión cualquiera. Era una oportunidad para observar, poner a prueba y extraer reacciones sutiles que revelarían lo que el corazón humano buscaba ocultar. Hastings, sentado en un rincón con su libreta, observaba a Poirot con una mezcla de admiración y ansiedad.
Es como una araña, Hastings, susurró Poirot en voz baja, ajustándose las solapas del abrigo. Cada movimiento, cada ceja, cada vacilación son hilos de una telaraña. Hay que observar sin inmiscuirse, y la tela... ¡Ah! Se tensará. El inspector Legrand, con el rostro enrojecido y cada vez más impaciente, recorrió la sala con la mirada. Poirot, basta de reflexiones filosóficas. Si tiene pruebas, preséntelas. Si no, es una pérdida de tiempo. Poirot inclinó la cabeza cortésmente. Inspector, la observación es en sí misma una forma de evidencia. Pero, por supuesto, no nos detendremos en la mera teoría. Hablemos con precisión y dejemos que nos guíe la conducta humana y no las meras conjeturas. Se volvió primero hacia Lady Beatrice Carroway, sentada con aire de serena elegancia, aunque sus ojos delataban una sutil inquietud. «Señora», empezó Poirot con suavidad, «usted vio una sombra en el pasillo anoche, ¿verdad?» Los dedos de Lady Beatrice se apretaron alrededor de su pañuelo. Yo creía que sí. Quizás me equivoqué. Es natural, en tanta oscuridad, que la mente imagine formas donde no las hay. La mirada de Poirot no vaciló. «Ah, pero señora, cuando la mente imagina, a menudo lo hace en respuesta a estímulos que reconoce inconscientemente. Dígame, ¿está segura de que fue solo imaginación?» Apretó los labios. «No lo sé, señor. Puede que estuviera ansiosa». Los ojos de Poirot parpadearon, lo justo para que Hastings notara una sutil chispa de satisfacción. «Exactamente, Hastings. La ansiedad es una ventana. Observe cómo se maneja, cómo se disimula. El culpable no puede mantener un control absoluto». A continuación, Poirot se acercó al señor Edmund Fairbairn, que se encontraba cerca de la ventana, paseándose nerviosamente. «Mi querido Fairbairn», dijo Poirot en voz baja, «ha sido usted objeto de muchas sospechas, y sin embargo, la sospecha misma es un espejo que refleja no solo los hechos, sino también el miedo a la acusación. Dígame, cuando lo confrontaron anoche, ¿cuál fue su primer pensamiento?» Las manos de Fairbairn temblaron levemente. «Yo solo pensé en mi instinto de supervivencia. No tuve nada que ver con la muerte de Lady Selina». La expresión de Poirot permaneció serena. «Ah, sí, autoconservación, un noble instinto. Y sin embargo, el instinto puede guiar tanto al inocente como al culpable. Hay que examinar las reacciones con cuidado, notando la vacilación, la evasión y las sutiles contradicciones». Se acercó en silencio a Clara Hawthorne, sentada junto a la chimenea, con las manos entrelazadas en el regazo. «Mademoiselle», dijo en voz baja, «escuchó un fragmento de conversación anoche. Dígame, ¿le parecieron inusuales las palabras? ¿La voz o el tono transmitían algo más?» Los ojos de Clara parpadearon nerviosos. «Sí, fue intenso, urgente, una amenaza, creo, pero no pude ver quién hablaba. Corrí inmediatamente». Poirot inclinó la cabeza. «Ah, correr puede ser revelador. No solo el acto en sí, sino también la rapidez, la vacilación, la urgencia. Todo es un indicador. El comportamiento humano, amigo, es más instructivo cuando se observa en silencio». Hastings garabateó furiosamente. «Entonces, Poirot está tendiendo una especie de trampa, no física, sino psicológica». Poirot sonrió levemente. «Exactitud, Hastings. No se atrapa a los criminales más astutos con la fuerza bruta. Se permite que la mente se delate a sí misma. Una observación bien fundada, un comentario sutil, esos son los instrumentos de la justicia». A medida que transcurría la hora, Poirot inició una serie de comentarios casuales, dirigidos al grupo, pero sutilmente dirigidos a cada individuo. Habló de encuentros fortuitos, de objetos extraviados, de sombras y reflejos. Cada comentario parecía inocuo, pero estaba calculado para provocar reacciones, para exponer las emociones ocultas que se escondían bajo la superficie. Lady Beatrice se puso rígida cuando volvió a mencionar la sombra, y su mirada se dirigió a Fairbairn antes de volver al suelo. Fairbairn, a su vez, miró hacia la chimenea donde estaba sentada Clara y luego de nuevo a Poirot, con un ligero rubor en las mejillas. Clara se retorció las manos. Un leve temblor delataba su ansiedad. Poirot observaba todo en silencio, notando los más mínimos cambios en la postura, la expresión y el habla. «Hastings», susurró, «vea cómo una simple observación puede producir más confesión que una acusación directa. La gente revela su yo interior cuando se cree a salvo de la observación. El miedo y el engaño, como el agua,
encuentran las grietas más pequeñas. El inspector, visiblemente frustrado por la falta de progreso inmediato, volvió a ladrar. «Poirot, exijo un sospechoso. Basta ya de pruebas y observación». Poirot permaneció imperturbable. «Paciencia, inspector. La verdad no se extrae como se le arrancan los dientes a una mandíbula. Hay que seducirla con suavidad, dejar que surja por sí sola, y cuando lo haga será innegable». A última hora de la tarde, una segunda observación surgió por casualidad. La criada que había entregado la misteriosa nota apareció en la puerta, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía un pañuelo doblado. «Señor, esto se encontró en el ala este, cerca del lugar de los hechos. Pensé que podría ser importante». Los ojos de Poirot brillaron con interés. «Ah, un objeto, inocuo pero revelador. La colocación de tales objetos suele ser deliberada, con la intención de despistar o confirmar sospechas. Observe, Hastings, cómo la pista más pequeña puede contener la mayor verdad». Cogió el pañuelo con delicadeza, notando los tenues rastros de perfume y un pequeño monograma casi invisible, bordado en una esquina. Sí, una especie de firma, un toque personal que puede delatar a quien lo tocó por última vez. Hastings murmuró. Entonces, ¿el culpable lo dejó o alguien quería que pensáramos que lo hizo? La mirada de Poirot recorrió la habitación, firme e inflexible. Exactamente, Hastings. Y es en esta interacción entre acción y percepción, intención y engaño, donde se encuentra el camino a la verdad. A medida que avanzaba la noche, los invitados empezaban a mostrar una creciente tensión, intercambiando miradas sutiles y susurros que delataban más de lo que ocultaban. Poirot, sentado en su rincón favorito de la sala, observaba con serena precisión, dejando que el juego psicológico se desarrollara con la naturalidad de una flor que se abre a la luz del sol. Finalmente se puso de pie, dirigiéndose a la sala con serena autoridad. «Mesdames et messieurs, esta noche sus reacciones, sus decisiones, su sola presencia dirán más que las palabras. Obsérvense atentamente, porque la verdad, mon ami Hastings, es paciente, y se revelará, inevitablemente, indudablemente, inequívocamente, cuando llegue el momento». Hastings observó las miradas de los invitados, la sutil ansiedad que irradiaban aquellos que previamente habían estado serenos, el fugaz alivio seguido de tensión. Se inclinó hacia Poirot y susurró: «Es extraordinario. Casi se puede percibir la culpa, incluso antes de confesarla». Los ojos de Poirot, oscuros y alertas, recorrieron a los presentes por última vez. «Sí, Hastings, y hay que recordarlo siempre. La culpa rara vez es pura, la inocencia rara vez es absoluta, y las apariencias son el más astuto de los engaños». Montague Hall parecía contener la respiración. Las sombras se extendían largas y oscuras. Los hilos ocultos de la intriga se tensaban. El juego psicológico había comenzado, y Poirot, pequeño, deliberado e inexorablemente preciso, ya llevaba varias jugadas de ventaja sobre todos los presentes en la sala. Capítulo 6. La noche había caído sobre Montague Hall, y la finca parecía transformada bajo el resplandor plateado de la luna. Las sombras se extendían sobre los suelos de mármol y las alfombras de intrincados estampados, como si la propia casa conspirara para ocultar sus secretos. La gran lámpara de araña se había atenuado a la tenue luz de las velas, creando destellos de luz que hacían que los rincones de la habitación parecieran más oscuros de lo que realmente eran. La tensión entre los invitados se había intensificado con el paso de las horas. Cada mirada sutil y cada movimiento nervioso pesaban en la atmósfera. Poirot se movía lentamente entre la multitud reunida, con pasos pausados y una mirada penetrante e inflexible. Hastings lo seguía como de costumbre, con el cuaderno preparado, con una mezcla de curiosidad e inquietud. El inspector, mientras tanto, paseaba cerca de la chimenea, mascullando maldiciones por lo bajo ante la continua falta de progreso. «Parece, inspector», dijo Poirot en voz baja, «que el crimen ha ensombrecido no solo a los fallecidos, sino también a los corazones de todos los que quedan. Observe con atención, Hastings. El miedo y la culpa suelen ir de la mano, pero no siempre es fácil distinguirlos». Hastings garabateó furiosamente. «Y sin embargo, Poirot, parece que muchos tienen miedo. ¿Cómo sabe cuál miedo es a la culpa y cuál a la sospecha?» Los ojos de Poirot brillaron a la luz de las velas. «Ah, amigo, ese es el arte de la detección. Observar, escuchar,
Notar la contradicción. Los culpables a menudo se delatan a sí mismos, incluso en sus intentos de aparentar calma, y esta noche, la red comienza a moverse una vez más. El primer temblor de la perturbación se produjo cuando el ama de llaves entró apresuradamente, sosteniendo un pequeño trozo de papel arrugado. Monsieur Poirot, señor. Esto se encontró en el pasillo cerca del ala este. Pensé que podría ser importante. Poirot tomó la nota con cuidado, examinando atentamente su contenido. Era breve, casi críptica, y advertía de que ocurriría un segundo incidente si la policía intervenía. La caligrafía, precisa y elegante, delataba una familiaridad con un cuidadoso ocultamiento. «Ah, excelente», murmuró Poirot. «Esta nota es un mensaje, sí, pero también una prueba. Observe las reacciones, Hastings. Observe, y la verdad empezará a salir a la luz». Hastings observó a los invitados reunidos. Los dedos de Lady Beatrice Carroway estaban apretados, con los nudillos blancos. El señor Fairburn tenía la mandíbula apretada y un ligero rubor le subía a las mejillas. Clara Hawthorne, sentada cerca de la chimenea, se removía nerviosa, mirando repetidamente hacia las ventanas, como si esperara que las propias sombras se movieran. Sin embargo, la mirada de Poirot ya estaba fija en otra parte. Hastings. Observe cómo reaccionan ante la incertidumbre. La ansiedad es un instrumento. Los culpables a menudo intentan dominarla, mientras que los inocentes pueden verse abrumados. Pero siempre hay una señal. La noche se hizo más fría, y el viento arreció afuera, agitando las cortinas y enviando un gemido sordo por los pasillos. Poirot le indicó al inspector que lo siguiera. «Mi querido inspector, le sugiero una inspección minuciosa del ala este. Quizás haya ocurrido otro acontecimiento inesperado». Legrand dudó, luego asintió dando órdenes al personal. Juntos, Poirot, Hastings y el inspector recorrieron los pasillos en penumbra. El aire se volvió más denso a medida que se acercaban al ala este, el lugar del crimen original. La mirada de Poirot recorrió los pasillos con precisión, notando las tenues marcas de desgaste en el suelo, el sutil desorden de los muebles y el casi imperceptible aroma a gardenia que flotaba tenuemente en un rincón. Al fondo, cerca de la puerta del salón privado de Lady Selina, encontraron una segunda escena, aún más alarmante. Una valiosa joya, una de las preciadas reliquias de Lady Selina, había sido extraída de su vitrina, dejando el forro de terciopelo arrugado y vacío. La caja fuerte, que había estado cerrada con llave la noche anterior, había sido manipulada, aunque no se encontraron huellas dactilares. Las implicaciones fueron inmediatas. El asesino había regresado, o alguien había aprovechado la distracción de la investigación anterior para cometer un segundo acto igualmente audaz. Poirot se arrodilló, examinando la evidencia con meticuloso cuidado, anotando hasta el más mínimo detalle, una leve mancha en el borde de la caja, la alineación de la cerradura y la leve hendidura en la alfombra que sugería que alguien había estado arrodillado o agachado. Ah, la audacia del criminal, Hastings, aumenta, y sin embargo, tal audacia a menudo va acompañada de descuido. Observe el rastro por pequeño que sea. Cada acción deja huella, ya sea intencional o accidental. Hastings, cada vez más ansioso, susurró: «Poirot, es una barbaridad. Quien quiera que haya hecho esto, es confiado, casi imprudente». La mirada de Poirot, oscura y penetrante, no se apartó de la escena. La confianza, Hastings, a menudo enmascara el miedo, y en este caso, el miedo los llevará al error. La naturaleza humana es más predecible cuando uno cree que no lo observan. Al regresar al salón, Poirot se dirigió de nuevo a los invitados. «Mesdames et messieurs, parece que los sucesos de anoche aún no han concluido. El crimen ha adquirido una nueva forma. La desaparición de la reliquia de Lady Selina no es una mera coincidencia. Es una continuación, una extensión, del acto original, y en esta continuación los culpables se revelan de forma sutil, pero inconfundible». Lady Beatrice se puso rígida, con los labios apretados. «Monsieur Poirot, ¿pretende insinuar que uno de nosotros ha cometido un segundo delito?» La mirada de Poirot recorrió la habitación lenta y deliberadamente. «Ah, señora, no hay que sacar conclusiones precipitadas, pero piense, ¿a quién le conviene crear confusión, llamar la atención, despertar sospechas? Observe las reacciones, no solo las palabras, sino las expresiones, los gestos,
la postura misma del cuerpo. Hablan, incluso cuando los labios permanecen en silencio. El señor Fairborn se removió, con un destello de inquietud en el rostro. Las manos de Clara Hawthorne temblaban ligeramente mientras se ajustaba el chal. La impaciencia del inspector se hacía palpable. Poirot, sin embargo, permaneció tranquilo, sereno, con los dedos entrelazados en silenciosa contemplación. «Esta noche», continuó Poirot, «estamos presenciando la psicología de la culpa. Observar, estudiar y esperar. Pues el culpable no puede mantener esa tensión indefinidamente. La mente flaquea, el corazón se revela, y cuando llegue ese momento, la verdad será innegable». La criada que había entregado la nota se quedó nerviosa en la puerta, jugueteando con el dobladillo de su delantal. Poirot la miró fijamente, notando la sutil vacilación en su postura. «Incluso quienes no son culpables», le susurró a Hastings, «pueden delatar el conocimiento simplemente por miedo. Observe todas las reacciones. Tanto los culpables como los inocentes aportan pistas para la solución». La noche se hizo más profunda, y Montague Hall parecía respirar con expectación. Los invitados se removían en sus asientos, murmurando en voz baja, cada uno inseguro de quién podría estar observando, quién podría estar juzgando. Y en el rincón, pequeño, preciso, imperturbable, Poirot seguía observando, calculando, probando. El escenario estaba preparado. La primera pista falsa había empezado a resquebrajarse y el juego psicológico estaba en plena actividad. Y Poirot, siempre paciente, comprendió que el siguiente acontecimiento, el segundo crimen, la escalada de tensión, obligaría al culpable a actuar, revelando la verdadera naturaleza del engaño y la traición que se ocultaban en Montague Hall. Hastings, libreta en mano, sintió que el pulso de la noche se apretaba. «Es como si la propia casa estuviera conspirando con Poirot», susurró. La mirada de Poirot recorrió la sala una última vez, serena pero penetrante. «Sí, Hastings, Montague Hall está lleno de secretos, y los secretos, cuando se les exige, son muy serviciales. Los culpables se revelarán, a su debido tiempo». Capítulo 7. A la mañana siguiente, una densa niebla se cernía sobre Montague Hall, serpenteando por los jardines y filtrándose por las ventanas con un frío que parecía impregnar cada rincón de la casa. Dentro, la tensión no había disminuido. Los sucesos de la noche anterior, la nota, el segundo robo, habían dejado una huella imborrable tanto en el personal como en los huéspedes restantes. Las miradas se movían nerviosamente, los susurros se cernían como sombras, y cada movimiento parecía mesurado, cauteloso, como si el aire mismo estuviera cargado de sospecha. Poirot, como siempre, permaneció imperturbable. Se movía con deliberada precisión por el pasillo, mientras sus diminutas neuronas trabajaban incansablemente, ensamblando fragmentos de observación en un patrón coherente. Hastings lo seguía a una distancia prudencial, libreta en mano, intentando captar no solo lo que Poirot veía, sino también la sutil lógica que lo guiaba. «Hastings», susurró Poirot, «hay que recordar siempre. La mente humana habla incluso cuando faltan las palabras. Observe las reacciones, la postura, la vacilación. A menudo, la clave más importante no está en lo que se hace, sino en lo que se deja de hacer». Hastings garabateó frenéticamente. Y anoche, Poirot, los invitados estaban inquietos. Incluso los aparentemente tranquilos mostraban algo. ¿Nerviosismo, quizás? ¿O culpa? Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Ah, precisamente, Hastings. La distinción es sutil, pero inconfundible para el ojo experto, y es en estas sutilezas donde se esconde la verdad». Poirot convocó al grupo reunido a la luz de la mañana y les pidió que volvieran a sentarse en el salón. La habitación, iluminada por una luz suave y difusa, parecía casi tranquila. Sin embargo, cada invitado transmitía una tensión que hacía que el silencio fuera denso y casi palpable. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz suave pero autoritaria. «Anoche ocurrió un suceso adicional, la desaparición de la reliquia de Lady Selina. Un acto de lo más audaz, pero que ha proporcionado una perspectiva invaluable. Podría decirse que ha esclarecido verdades que antes estaban ocultas, aunque sutilmente». Lady Beatrice Carroway se removió en su asiento, apretando fuertemente sus manos enguantadas. «Monsieur Poirot, ¿insinúa que alguien aquí se llevó la reliquia?» Poirot inclinó la cabeza. «Así parece, señora. Sin embargo,
Eso por sí solo no basta para identificar al individuo. Se requiere observación, razonamiento y paciencia. Debemos considerar el motivo, la oportunidad y la más mínima inconsistencia, esas grietas en la máscara que revelan el corazón que se esconde tras ella. Hastings notó que el señor Fairburn se movía inquieto, con un ligero rubor en sus mejillas. Las manos de Clara Hawthorne, firmemente apretadas en su regazo, delataban un leve temblor, como si luchara por mantener la compostura. Incluso Lady Beatrice, antes tan serena, cambió sutilmente de postura, mirando a Fairburn y luego a otro lado. La mirada de Poirot recorrió la sala. Hastings, observe cómo la atención, la sutil sugestión y la presión de la expectativa pueden hacer que los culpables, e incluso los inocentes nerviosos, se rebelen. Poirot se levantó y caminó lentamente hacia la chimenea, prestando atención a los más mínimos detalles de la habitación. Una leve mancha en la repisa, una silla ligeramente desalineada, el tenue aroma a perfume que flotaba en el aire. Todo eran hilos. Hilos que, al entrelazarse, formaban un patrón invisible para el ojo inexperto. Se volvió de repente hacia la criada que había entregado la nota y el pañuelo. «Observaste el pasillo anoche, ¿verdad?» La chica asintió nerviosamente. «Sí, señor Poirot. Creí ver a alguien cerca del ala este, pero estaba oscuro. No podía estar segura». Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, muy bien. Pero incluso la incertidumbre es una pista. Piense en esto. Los culpables suelen actuar con cautela, dejando el menor rastro posible. E incluso cuando creen que no los ven, hay impresiones». Hastings se inclinó hacia adelante. «¿Impresiones? ¿Te refieres a pisadas? ¿Marcas?» Poirot negó con la cabeza suavemente. «No siempre, Hastings. Algunas impresiones son psicológicas, emocionales. La forma en que uno reacciona a la sugestión, la forma en que uno cambia de postura, se estremece, duda, son señales sutiles pero precisas». Se volvió hacia los invitados reunidos con voz serena y pausada. «He observado una serie de inconsistencias durante el último día. Pequeñas contradicciones en declaraciones, gestos sutiles y reacciones a los acontecimientos. Cada inconsistencia por sí sola puede parecer trivial. Sin embargo, al entrelazarse, forman un patrón, una pista oculta, pasada por alto por otros que apunta hacia una solución». Lady Beatrice apretó los labios. «Monsieur Poirot, ¿dice que ya sabe algo que el resto de nosotros desconocemos?» Poirot sonrió levemente. «Ah, todavía no, señora. Hay que considerar la pista con cuidado. Una revelación precipitada puede ser errónea. Hay que juntar las piezas. Y solo cuando el cuadro esté completo se podrá ver la verdad en su totalidad». Señaló a Clara Hawthorne. «Señorita, mencionó haber escuchado una discusión acalorada anoche. Dígame, ¿recuerda alguna palabra en particular, incluso fragmentos, que le haya parecido incongruente o fuera de lugar?» La mirada de Clara se dirigió nerviosamente a Fairburn y luego a Poirot. Oí una amenaza y algo sobre dinero. Eso es todo lo que recuerdo. No me quedé mucho tiempo, lo juro. Corrí a la reunión inmediatamente». Poirot asintió pensativo. «Sí, y considere, Hastings, la importancia de la ausencia. Lo que no se dice o se omite rápidamente suele tener un gran peso. Observe la sutil vacilación en el recuerdo de Mademoiselle. Un reconocimiento involuntario, tal vez, de algo que su mente desea ocultar o proteger». Hastings garabateó febrilmente. «Entonces, esta pista es una combinación de palabras oídas, gestos percibidos y omisiones». «Exactitud», respondió Poirot. «Cada pieza por sí sola es insuficiente, pero cuando se observa con atención, las interacciones, las contradicciones, los movimientos más sutiles, surge un hilo conductor, lo invisible se hace visible, y la verdad empieza a tomar forma». Poirot hizo una pausa, recorriendo la habitación con la mirada. Lady Beatrice juntó las manos enguantadas como preparándose. Los dedos de Fairburn tamborileaban nerviosos contra el brazo de su sillón. Clara apretaba los labios con fuerza, e incluso la postura de la criada delataba inquietud. «Observe», murmuró Poirot a Hastings, «cómo la atención, la sugestión y el peso de las expectativas agrietan la fachada. La mente culpable rara vez es perfecta. La ansiedad e incluso el miedo se manifiestan inconscientemente». Poirot regresó al centro de la sala, con una mirada serena pero penetrante. «Hastings, mis amigos, esta noche la pista que todos han pasado por alto
las sutiles inconsistencias, las declaraciones vacilantes, la reacción a la sugerencia, nos acercará a la resolución. Todos los hilos convergen hacia un único punto, y una vez alcanzado ese punto, la maraña de engaños comenzará a desenredarse. Los invitados se removieron inquietos, percibiendo que la serena observación de Poirot ya había calado hondo más que cualquier interrogatorio o acusación. La casa, en la quietud de la brumosa mañana, parecía contener la respiración, expectante, como si supiera que los hilos invisibles de la verdad se tensaban poco a poco. Hastings, con su cuaderno repleto de observaciones, se acercó. «Poirot, es increíble. Ves lo que nadie más nota. Incluso sus intentos de ocultarse solo revelan más». Los labios de Poirot se curvaron levemente. «Sí, Hastings. La naturaleza humana es más reveladora cuando cree pasar desapercibida. Y el más astuto de los criminales, el más cauteloso de los mentirosos, no puede escapar por completo al escrutinio de las pequeñas células grises». A medida que transcurría la mañana, Montague Hall permanecía silencioso, tenso y expectante. La pista oculta, sutil pero decisiva, ahora se asentaba en la mente de Poirot, esperando pacientemente el momento en que iluminaría el camino hacia la verdad, desenmascarando al culpable que había ocultado sus intenciones tras cuidadosas máscaras, engaños deliberados y las fachadas refinadas de la alta sociedad. Capítulo 8. Al caer la tarde, la atmósfera en Montague Hall se había vuelto casi insoportable. La niebla exterior se había disipado, dejando una luz tenue y fantasmal filtrándose por los altos ventanales, pero la tensión en el interior seguía siendo densa, casi tangible. Los invitados habían sido convocados de nuevo al salón, aparentemente para ponerse al día sobre la investigación, aunque Hastings sabía perfectamente que Poirot tenía algo mucho más deliberado en mente. La sala estaba cuidadosamente dispuesta, con las sillas dispuestas en semicírculo frente a la chimenea. Poirot permanecía de pie cerca de la chimenea, su pequeña y precisa figura enmarcada por la luz mortecina. Hastings observaba desde un rincón, con el cuaderno preparado, sintiendo la silenciosa expectación que se había instalado en la casa como un sudario. El inspector Legrand, visiblemente impaciente y murmurando entre dientes, caminaba de un lado a otro junto a la pared del fondo, con la mirada constantemente entre Poirot y los invitados reunidos. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz serena, pero con una fuerza que inmediatamente llamó la atención. «Nos reunimos una vez más no solo para relatar los acontecimientos, sino para examinarlos con precisión, porque en el análisis de los detalles, en la observación del comportamiento, el corazón humano a menudo se delata». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran en el grupo. Los invitados se removieron en sus asientos, con sutiles signos de inquietud evidentes en cada postura. Lady Beatrice Carroway juntó las manos enguantadas, con la mirada fija en los pequeños pliegues de su vestido, mientras los dedos de Clara Hawthorne se retorcían nerviosamente en su regazo. El señor Fairborn, que había pasado la mañana intentando disimular su agitación, tamborileaba suavemente en el brazo de su sillón, delatando impaciencia y quizás ansiedad. La mirada de Poirot recorrió la sala, aguda y calculadora. Ayer ocurrieron una serie de acontecimientos, una muerte trágica, seguida del robo de una valiosa reliquia familiar. Cada acción, cada declaración, cada vacilación ha sido registrada. La más mínima contradicción, el gesto más leve, el cambio de postura más sutil, todos son hilos en el tapiz de la verdad. Hastings garabateaba frenéticamente, anotando las palabras de Poirot, pero también las reacciones de los invitados. Incluso para él era evidente que cada uno de ellos era plenamente consciente del escrutinio penetrante del detective. Poirot se acercó primero a Lady Beatrice. «Señora, usted observó una sombra en el pasillo anoche. Dígame, ¿qué creyó realmente en ese momento? ¿Fue solo un efecto de luz o percibió algo más?» Lady Beatrice apretó los labios con fuerza. «No, no puedo estar segura. Pensé que podría haber sido un sirviente, pero había una presencia, algo deliberado, aunque fugaz». Poirot inclinó levemente la cabeza. «Ah, muy bien, señora. A menudo, en los momentos fugaces, el corazón revela su secreto. Y dígame, ¿le comunicó esta observación a alguien inmediatamente?» «No», admitió en voz baja. «Dudé». «Exactamente, Hastings», susurró Poirot en voz baja. «La vacilación lo dice todo. El culpable duda porque su mente teme ser descubierto,
El inocente duda porque su mente evalúa el peso de las circunstancias. Sutil, pero revelador. Luego se volvió hacia Clara Hawthorne. Señorita, escuchó una conversación anoche. ¿Recuerda algún fragmento en particular que le pareciera significativo, aunque esté incompleto? Los ojos de Clara se dirigieron nerviosamente a Fairborn antes de hablar. Oí una amenaza, algo sobre dinero. No entendí nada más. Corrí de inmediato en cuanto pude. La mirada de Poirot no la apartó. Merci. Y su huida, su urgencia, atrajo la atención de alguien más. No, susurró Clara con la voz ligeramente temblorosa. Poirot asintió levemente. Ah, y sin embargo, la urgencia en sí misma es una pista. El corazón humano no puede ocultar por completo la alarma. Observe, Hastings, cómo incluso las reacciones más sutiles se delatan bajo presión. Volviéndose hacia el señor Fairborn, los ojos de Poirot brillaron. Mon cher Fairborn, sus declaraciones de ayer fueron precisas, pero el más mínimo gesto delataba inquietud. Al preguntarle sobre su paradero, sus ojos se dirigieron a Mademoiselle, y sin embargo sus palabras negaron cualquier conexión. ¿Curiosidad? ¿Ansiedad? ¿O culpa? Fairborn tensó la mandíbula y se ruborizó levemente. Le aseguro, Poirot, que no tuve nada que ver. Simplemente pasé por el pasillo. Los labios de Poirot se curvaron levemente. Ah, el pasaje en sí no es sospechoso. Es la reacción a la sugestión, la sutil interacción entre el miedo y la serenidad, lo que revela la verdad oculta. Uno no puede escapar del escrutinio de la observación, ni de las pequeñas células grises. Hastings se inclinó en silencio. Está dibujando un mapa de su comportamiento, pieza por pieza. Es como si pudiera ver sus pensamientos más íntimos. La mirada de Poirot recorrió la habitación una vez más, con voz suave pero autoritaria. Mesdames et messieurs, consideremos los hechos en sí. Lady Selina fue encontrada sin vida en su suite, un objeto de valor sustraído de su colección. El autor, astuto y deliberado, intentó engañar, distraer, manipular la percepción, y sin embargo, en cada acción, la mente humana deja un rastro, un gesto sutil, una vacilación, una sombra de miedo. Basta con observar, y los hilos conducirán a la verdad. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La habitación quedó en silencio, salvo por el tenue tic-tac de un reloj lejano. Cada segundo intensificaba la tensión. Poirot continuó. Ahora consideremos el segundo evento, el robo de la reliquia. Se ejecutó con precisión, pero incluso la precisión deja rastros. Observe, por ejemplo, la colocación de los objetos, la ligera desalineación de los muebles, el tenue aroma a perfume. Todo sugiere un cuidado deliberado, pero ni siquiera el criminal más meticuloso puede eliminar toda evidencia de presencia humana. La más mínima imperfección se convierte en una pista. Las manos enguantadas de Lady Beatrice temblaban levemente al hablar. «Señor Poirot, ¿de verdad cree que el ladrón está entre nosotros?» La mirada de Poirot, oscura y precisa, recorrió toda la sala. «Ah, señora, eso es precisamente lo que debo determinar. La evidencia es sutil, pero existe. Reacciones, inconsistencias, omisiones, vacilaciones. Estos son los indicadores de la culpa humana. Observe con atención y podrá percibir las fallas bajo las fachadas cuidadosamente construidas». Hastings notó que Fairborn se removía de nuevo, inquieto, tamborileando ligeramente con los dedos. Las manos de Clara estaban ahora firmemente entrelazadas, y Lady Beatrice evitaba el contacto visual directo con los demás. Incluso el inspector parecía inseguro, atrapado entre la impaciencia y la percepción de la precisión de Poirot. La voz de Poirot se suavizó, casi conspirativa. «La red está tejida, Hastings. Cada individuo es un hilo, entrelazado con los demás, y es mediante la observación de la interacción, mediante el análisis de las reacciones sutiles, que uno empieza a discernir la forma de la verdad. Es un trabajo delicado, como destejer un tapiz para revelar la imagen que hay debajo». Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire. «Esta noche, amigos, todos hemos sido llevados a un punto de sutil revelación. La mano culpable aún puede temblar, la mente nerviosa aún puede flaquear, y la máscara puede resbalarse. Pero hay que tener paciencia, porque la verdad es una criatura delicada. Hay que persuadirla, no forzarla». Hastings, con el cuaderno lleno, susurró suavemente. «Poirot, parece como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración.
esperando el siguiente movimiento. La leve sonrisa de Poirot fue casi imperceptible. Sí, Hastings. Y ese próximo movimiento, por sutil que sea, iluminará el camino a seguir. Observa, espera y observa. Las piezas se están ensamblando solas, y pronto los hilos del engaño revelarán la mano que los tejió. Montague Hall permaneció en silencio, tenso, con todos los ocupantes plenamente conscientes de que estaban bajo un escrutinio mucho más profundo que un simple interrogatorio. El juego psicológico estaba ahora en plena marcha, y Poirot, pequeño, preciso e implacable, se situaba en el centro, tensando silenciosamente la red, guiándola hacia el inevitable desenlace que expondría la verdad oculta entre las sombras y el silencio. Capítulo 9. El salón de Montague Hall estaba sumido en una tensión silenciosa, casi reverente. Los invitados estaban sentados en semicírculo, sus rostros delatando una gama de emociones: ansiedad, curiosidad y un sutil toque de miedo. Incluso el aire parecía más pesado, como si las propias paredes se inclinaran para escuchar. Poirot, pequeño y preciso como siempre, estaba de pie junto a la chimenea, con las manos pulcramente entrelazadas y la mirada fija. Hastings, con su cuaderno preparado, observaba cada detalle, presintiendo que se acercaba el momento crítico de la revelación. «Mesdames et messieurs», comenzó Poirot con voz serena y pausada, «nos encontramos en un punto donde convergen la observación, la lógica y el análisis minucioso del comportamiento humano. Los acontecimientos de los últimos días, la muerte, el robo, las sutiles interacciones, no han ocurrido de forma aislada. Están interconectados, como los hilos de un tapiz, revelando un diseño sumamente intrincado». Lady Beatrice se removió en su asiento, con las manos enguantadas firmemente apretadas. Los dedos de Clara Hawthorne estaban tan apretados que los nudillos se le habían puesto blancos, y los movimientos inquietos del señor Fairbairn delataban una creciente inquietud. Incluso el inspector Legrand, impaciente por naturaleza, permaneció en silencio. El peso de la autoridad de Poirot se evidenciaba en cada línea tensa de su postura. La mirada de Poirot se posó primero en Lady Beatrice. «Señora, anoche vio una sombra, ¿verdad?» «Sí», respondió ella, con voz tranquila pero firme. «Y dudaste antes de informar a alguien, ¿no es así?» Un leve rubor coloreó sus mejillas. Yo lo hice». «Ah», la vacilación. Es un elemento sumamente revelador. La mente, al enfrentarse a circunstancias inesperadas, revela sus verdades no siempre mediante la palabra, sino mediante el silencio y la demora. Hay que observar estos matices. Poirot se volvió entonces hacia Clara. «Mademoiselle, oyó usted un fragmento de conversación, ¿verdad?» La mirada de Clara se dirigió nerviosamente a Fairbairn. «Sí, escuché una discusión acalorada, amenazas, mención de dinero. No escuché nada más. Huí de inmediato». Poirot asintió levemente. La urgencia de huir es en sí misma una señal. La mente reacciona instintivamente, incluso cuando uno quiere ocultar el miedo. Observe, Hastings. Note el sutil temblor de la mano, la evasión de la mirada. Estos son el lenguaje de la culpa. Se acercó a Fairbairn. «Señor, su historia ha sido coherente, pero sus reacciones a las declaraciones de otros han sido reveladoras. Sus ojos delatan una leve ansiedad cada vez que se menciona a Mademoiselle. Niega cualquier conexión, pero su mente revela aprensión ante la asociación. ¿Puede explicarlo?» Fairbairn tragó saliva con dificultad, apretando los puños. Yo pasé por el pasillo. Eso es todo. No tuve nada que ver con el robo ni con la muerte». La leve sonrisa de Poirot fue tenue, pero cómplice. «Ah, pero señor, incluso en la inocencia, la mente reacciona ante la sospecha. Y sin embargo, la consistencia de la reacción, las sutiles diferencias entre los momentos de observación y los de reflexión, son sumamente instructivas. Uno casi puede leer la mente si observa con atención». Se volvió hacia el grupo. «Mesdames et messieurs, los he observado durante horas, anotando cada vacilación, cada tic, cada mirada que delataba más de lo que sus labios se atrevían a confesar. Y es a través de estas observaciones, combinadas con los detalles pasados por alto de la escena, que la verdad comienza a emerger». La mirada de Poirot recorrió de nuevo la habitación, deteniéndose finalmente en el pequeño pañuelo descubierto en el ala este, el del difuminado monograma. «Este simple objeto», dijo, levantándolo con cuidado,
Puede parecer trivial, pero tiene un significado. El monograma, el perfume, la ubicación, todo indica una intención. Alguien deseó que lo encontraran, pero al dejarlo, reveló su propia culpabilidad. Lady Beatrice se removió inquieta. «¿Monsieur Poirot? ¿Sugiere que el pañuelo fue colocado deliberadamente?» Poirot inclinó la cabeza. «Exactamente. Pero la colocación deliberada es un arma de doble filo. Se busca engañar, pero sin querer se revela. Y aquí es donde convergen la observación y la deducción. Las sutiles imperfecciones del comportamiento humano, combinadas con un análisis cuidadoso de las pruebas, conducen a la claridad». Hastings susurró suavemente. «Poirot, es increíble. Puede verlo todo. Las mentiras, las verdades, incluso lo que no se dice». Los ojos de Poirot brillaron. «Sí, Hastings. La naturaleza humana no puede escapar al escrutinio. Y ahora se acerca el momento de la revelación». Se giró de lleno hacia los invitados reunidos, con voz serena, pausada, exigiendo atención. «Mesdames et messieurs, consideren la secuencia de los acontecimientos. La muerte de Lady Selina fue repentina, violenta, pero precisa. El robo de la reliquia familiar se produjo a continuación, ejecutado con audacia y cuidado, y a lo largo de todo el proceso se han dejado sutiles pistas, gestos, vacilaciones, reacciones, para la mente observadora. He tomado nota minuciosa de cada una, y el patrón es claro». Poirot hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La sala quedó en silencio. La tensión era tan densa que se palpaba en el aire. Incluso el inspector permaneció inmóvil, consciente de que el caso había comenzado. «Lady Beatrice», dijo Poirot acercándose, «usted observó la sombra. Dudó antes de revelarla. Sin embargo, sus acciones durante la reunión posterior sugieren que estaba al tanto de un plan, de una conspiración en desarrollo, y su conocimiento es mayor del que ha permitido que se conozca». Las manos de Lady Beatrice temblaron levemente. «No entiendo». La leve sonrisa de Poirot se profundizó. «Ah, la mente habla, madame, y es a través de la observación, no de la acusación, que se descubre la verdad oculta. Mademoiselle Hawthorne, su huida apresurada, su evitación de la mirada directa, sus sutiles reacciones ante la mención del señor Fairborn, todo esto también forma parte del tapiz. Y sin embargo, la mayor revelación no proviene solo de la acción, sino de la combinación de todas pequeñas inconsistencias, reacciones sutiles, objetos pasados por alto y errores humanos». Levantó el pañuelo una vez más. «Este monograma, la ubicación del objeto, el sutil aroma del perfume, nos lleva directamente al individuo que buscaba distraer y ocultar. Todo intento de manipular la percepción deja una huella, y en este caso la huella es inconfundible». La mirada de Poirot finalmente se posó en el señor Fairborn. «Señor, la evidencia, combinada con la observación, no deja lugar a dudas. Su presencia en el ala este, las miradas fugaces, la tensión cuando se menciona a Mademoiselle y las sutiles imperfecciones en su relato, todo converge. Solo usted posee el conocimiento y la oportunidad necesarios tanto para la muerte como para el robo. Intentó manipular la percepción de los demás, pero las pequeñas neuronas no se han dejado engañar». Fairborn palideció y le temblaron las manos. «No, eso es imposible. Yo no...» Poirot levantó un dedo suavemente. «Sí, señor. La mente intenta negar lo que sabe, y sin embargo, la evidencia, física, psicológica y observacional, es innegable. El patrón es completo. Cada vacilación, cada inconsistencia, cada gesto sutil apunta a la verdad». Clara Hawthorne exhaló suavemente, con alivio mezclado con aprensión, mientras las manos de Lady Beatrice se aflojaban ligeramente. Incluso el inspector, previamente frustrado por la paciente observación de Poirot, asintió en señal de reconocimiento, reconociendo que el caso había llegado a un punto crítico. La leve sonrisa de Poirot fue serena y deliberada. «Mesdames et messieurs, los hilos del engaño han sido desenredados. La intrincada red de engaños y encubrimientos ha sido desgarrada, y los culpables no pueden escapar a la revelación que ahora se nos revela. El enigma, antes aparentemente impenetrable, ha encontrado su solución». Hastings, con su cuaderno en la mano, le susurró a Poirot: «Es casi como ver a un gran artista revelar los trazos finales de una pintura». Los ojos de Poirot brillaron. «Exactitud, Hastings. La obra maestra de la deducción está completa, y el acto final,
El momento de la confesión o el reconocimiento se acerca. Montague Hall permaneció en silencio, lleno de expectación. El escenario estaba preparado. Los sospechosos, conscientes de que la red se había tensado, se removieron inquietos en sus asientos. Y en el centro, sereno, preciso e implacable, Hércules Poirot se disponía a completar el desenlace final del intrincado misterio, revelando la verdad oculta en las sombras, el engaño y las sutilezas de la naturaleza humana. Capítulo 10. La tensión en el salón de Montague Hall había alcanzado una intensidad palpable. Todos los invitados permanecían rígidos, con el rostro tenso por la anticipación, como si supieran que los últimos hilos del engaño estaban a punto de desenredarse. Poirot, menudo y preciso, estaba de pie junto a la chimenea, con las manos juntas como de costumbre, y los ojos brillando con un silencioso triunfo. Hastings, con el cuaderno en mano, sentía la presión del momento, presintiendo que la culminación de días de cuidadosa observación y meticulosa deducción era inminente. «Señoras y señores», comenzó Poirot con voz serena pero autoritaria, «hemos llegado a la etapa decisiva de nuestra investigación. Los hechos, la muerte, el robo, los gestos, sutiles y las contradicciones han sido examinados minuciosamente. Ha llegado el momento de esclarecer la verdad paso a paso para que nada quede oculto». Las manos de Lady Beatrice temblaban levemente al apretarlas, mientras los dedos de Clara Hawthorne se retorcían nerviosamente en su regazo. El señor Fairborn, sentado con aire de compostura forzada, miraba a Poirot con una mezcla de desafío y aprensión. Incluso el inspector Legrand, que había pasado los últimos días paseándose impaciente, observaba ahora con silencioso respeto, reconociendo la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Poirot se volvió primero hacia Lady Beatrice. «Señora, vio usted una sombra en el pasillo, ¿verdad?» «Sí», admitió ella con la voz ligeramente temblorosa, «y aún así te demoraste en informarlo». Esta vacilación, por sutil que fuera, revelaba una conciencia instintiva de que algo andaba mal, un reconocimiento que la mente percibe incluso cuando no comprende del todo. Momentos como estos son sumamente instructivos. Luego se dirigió a Clara Hawthorne. «Señorita, escuchó un fragmento de una conversación. Se pronunciaron amenazas, se habló de dinero. Su reacción, su huida inmediata, la evitación del contacto visual directo, todo habla de una mente repentinamente alarmada. Sin embargo, sus acciones fueron instintivas y, por lo tanto, honestas, aunque incompletas». Hastings garabateó frenéticamente, anotando cada palabra, comprendiendo que Poirot estaba sentando las bases antes de revelar la verdad final. La mirada de Poirot se dirigió entonces al señor Fairborn. «Señor, a lo largo de esta investigación ha mantenido la compostura, pero los sutiles temblores de la mano, las miradas fugaces y la tensión evidente, cada vez que se mencionaba el nombre de Mademoiselle, delatan una mente dominada por el encubrimiento. Intentó controlar la percepción, enmascarar el conocimiento de los acontecimientos, pero todo esfuerzo deja una huella, por mínima que sea, y en su caso, esas huellas son decisivas». Fairborn abrió mucho los ojos, con un atisbo de pánico aflorando. Yo no he hecho nada», protestó, aunque sus palabras carecían de convicción. Los labios de Poirot se curvaron levemente, casi imperceptiblemente. «Ah, la mente, al enfrentarse a su propia culpa, es más persuasiva en la negación, pero menos convincente. El patrón está completo, señor. La mano que orquestó tanto la muerte como el robo ha dejado un rastro, no solo de evidencia física, sino de comportamiento humano, y el comportamiento, observado con atención, es revelador». Levantó el pañuelo descubierto en el ala este. Este pequeño objeto, colocado deliberadamente, lleva tanto un monograma como un sutil aroma, una artimaña ingeniosa, destinada a confundir al observador, pero que sin querer revela conocimiento de la escena. El intento de desviar la atención es precisamente lo que confirma la implicación, pues solo un individuo tuvo la oportunidad, el motivo y el conocimiento necesarios para ejecutar ambos actos con tanta precisión. Clara Hawthorne exhaló suavemente. «Entonces, todo este tiempo, ¿las pistas estaban en nuestras reacciones?» Poirot inclinó la cabeza. «Sí, mademoiselle. La mente se delata en los gestos más pequeños, la vacilación, el temblor, el evitar la mirada. Cada acción, aunque aparentemente insignificante, forma parte de un patrón mayor.
El tapiz de la verdad emerge solo cuando estos hilos se tejen con cuidado, observación y la aplicación de las pequeñas células grises. La mirada de Poirot volvió a Fairborn. Señor, considere la secuencia. La muerte de Lady Selina fue repentina y violenta, pero controlada. El robo le siguió, ejecutado con audacia y cuidado. Usted intentó manipular la percepción, engañar y distraer. Y sin embargo, cada acción, cada reacción, ha dejado su huella, su sutil firma. Las manos de Fairborn temblaban al levantarse, intentando mantener la compostura. No puedes probar nada. La mirada de Poirot, precisa e inquebrantable, se cruzó con la suya. Ah, señor. La prueba, en el sentido meramente de evidencia, suele ser menos reveladora que las sutilezas del comportamiento humano. Considere el pañuelo, las reacciones, las inconsistencias en las declaraciones y las sutiles huellas psicológicas que quedan en respuesta a la sugestión. Le señalan inexorablemente. Lady Beatrice jadeó suavemente, mientras los dedos de Clara se aflojaban, con alivio y aprensión mezclados. El inspector dio un paso al frente, pero Poirot levantó una mano. Su pequeña figura exigía atención. Señoras y señores, continuó Poirot, revisemos los hechos con calma. Primero, la oportunidad. Monsieur Fairborn tenía acceso al ala este y conocía las rutinas de la finca. Segundo, el motivo, lucro y resentimiento, evidenciado por conversaciones oídas e interacciones sutiles. Tercero, el comportamiento, vacilación, evasión y gestos imperceptibles revelados bajo escrutinio. Finalmente, la pista decisiva, el pañuelo, colocado deliberadamente pero que delataba familiaridad e intención. Todos estos elementos convergen y conducen a la ineludible conclusión. El rostro de Fairborn palideció y sus protestas se desvanecieron bajo el peso de la lógica serena y meticulosa de Poirot. No estaba destinado a suceder así. La voz de Poirot se suavizó, casi indulgente. Señor, la mente es compleja. Incluso el plan más cuidadosamente elaborado está sujeto a la fragilidad del comportamiento humano. Y es a través de estas fragilidades que se revela la verdad. Usted intentó controlar, engañar, pero al final fueron sus propias reacciones, sus propias inconsistencias, las que revelaron su mano. Se volvió hacia la asamblea. Así, el misterio queda resuelto. La muerte de Lady Selina y el robo de su reliquia fueron actos de un solo individuo, ejecutados con astucia, pero finalmente traicionados por la propia naturaleza humana. La justicia, como suele suceder, se abre camino no solo con la fuerza, sino con la observación, la paciencia y la aplicación de la razón. Hastings, aún asimilando la revelación, le susurró a Poirot. Es asombroso. Cada gesto sutil, cada vacilación, todo apuntaba hacia él. Poirot sonrió levemente. Sí, Hastings, la naturaleza humana no escapa al escrutinio. Incluso el engaño más minucioso deja huellas en el comportamiento y la reacción, y son las pequeñas células grises las que perciben lo que los ojos por sí solos podrían pasar por alto. El inspector Legrand dio un paso al frente y apoyó firmemente la mano en el hombro de Fairborn. Está arrestado, señor. Tendrá la oportunidad de responder por sus crímenes. Fairborn se resignó. Su desafío desapareció. Supongo que era inevitable. La mirada de Poirot se suavizó, casi filosóficamente. En efecto, señor, la verdad, como el sol tras las nubes, puede retrasarse, pero no puede extinguirse. Y ahora, el entramado de los acontecimientos ha sido revelado, cada hilo explicado, cada engaño expuesto. Lady Beatrice y Clara intercambiaron miradas, con el alivio y la aprensión presente entremezclados en sus expresiones. La sala, antes cargada de tensión, pareció aligerarse imperceptiblemente, como si las paredes de Montague Hall hubieran exhalado. Poirot, menudo y preciso, juntó las manos una vez más y miró a la concurrencia. Mesdames et messieurs, el asunto está concluido. Los culpables han sido desenmascarados, los inocentes perdonados, y las lecciones de observación, paciencia y humanidad han quedado firmemente grabadas en todos nosotros. Y ahora, la vida puede continuar, aunque con la certeza de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encontrará la manera de emerger. Hastings exhaló con el cuaderno cerrado. Otro caso resuelto, Poirot. Pero, por alguna razón, este parece más complejo de lo habitual. La leve sonrisa de Poirot reflejaba satisfacción y un toque de diversión. Hastings,
Cada mente humana es un laberinto, y cada acción una pista. El arte de la detección consiste en recorrer ese laberinto con paciencia, precisión y sin prisas. Y hoy, el laberinto ha sido iluminado. Montague Hall, silencioso y reflexivo, pareció asentarse en una calma que lo había eludido durante días. Los invitados, ya aliviados, intercambiaron sonrisas tímidas, con el alivio y la contemplación reflejados en sus rostros. Y Poirot, siempre meticuloso, pequeño y exigente, se preparó una vez más para partir, dejando atrás una casa donde se habían revelado las complejidades ocultas de la naturaleza humana, aunque solo fuera gracias a su extraordinaria perspicacia. Capítulo 11. La noche había caído tranquilamente sobre Montague Hall, y la atmósfera en el salón había pasado de la tensión al alivio contemplativo. La verdad había sido revelada, los culpables desenmascarados, y sin embargo, el ambiente no era del todo tranquilo. Los acontecimientos de los últimos días, la muerte, el robo, la red de engaños, habían dejado huella en cada asistente. Los rostros, aunque aparentemente serenos, mostraban sutiles líneas de reflexión, de lecciones aprendidas y vulnerabilidades expuestas. Poirot avanzaba lentamente por la habitación, con pasos pequeños y precisos, medidos y pausados. Hastings lo seguía, con el cuaderno en reposo, percibiendo que la mente de Poirot ya estaba formando sus últimas impresiones, observaciones que trascendían la mera detección y alcanzaban una comprensión más sutil de la naturaleza humana. «Mis amigos», comenzó Poirot con voz serena, pero con una gravedad inconfundible. La resolución de los acontecimientos suele considerarse la conclusión de una historia. Sin embargo, en realidad, no es más que el momento en que comienza la reflexión. Hay que considerar no solo los hechos de la acción, sino también las implicaciones del carácter, los motivos y el complejo funcionamiento del corazón humano. Lady Beatrice, sentada tranquilamente cerca de la ventana, levantó la vista. «Monsieur Poirot, es asombroso cómo vio lo que ninguno de nosotros pudo. ¿Cómo percibió todo esto?» Poirot inclinó levemente la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. «Ah, señora, uno observa no solo con los ojos, sino con la mente. Cada vacilación, cada mirada, cada sutil temblor de gesto o voz, es un lenguaje que habla de verdad, de intención y a veces de culpa. Y una mente entrenada, paciente y precisa, puede interpretar este lenguaje con claridad». Clara Hawthorne, todavía algo pálida por los recientes acontecimientos, susurró: «Casi parece como si pudiera ver dentro de la mente de una persona, señor Poirot». Los ojos de Poirot brillaron. «Sí, mademoiselle, pero no es magia, solo método, observación, paciencia y las pequeñas neuronas trabajando en armonía. Y siempre hay que recordar lo esencial. La mente, por muy inteligente que sea, no puede ocultar por completo sus verdades. La naturaleza humana se delata, inevitablemente, en la acción, en el habla, en la vacilación». Hastings notó la calma en la voz de Poirot, la serena precisión de su comportamiento, como si la resolución del caso fuera una consecuencia natural de su metódico escrutinio y no un triunfo de la casualidad. Era una lección, comprendió Hastings, tanto de investigación como de filosofía. Poirot continuó, dirigiéndose a toda la sala. «Mesdames et messieurs, los acontecimientos de los últimos días han demostrado un principio fundamental, que en el corazón de la actividad humana, el engaño, el crimen y la simulación, existe una vulnerabilidad, y es mediante la aplicación cuidadosa de la razón, la observación y la perspicacia psicológica que esta vulnerabilidad puede percibirse, comprenderse y, si es necesario, revelarse». Lady Beatrice exhaló, con un alivio atenuado por una persistente inquietud. «Es reconfortante, pero inquietante, saber que cada pequeña acción, cada mirada, puede revelar tanto sobre una persona». «Exactitud, señora», dijo Poirot con tono amable, casi filosófico. «No son solo los grandes actos los que definen la verdad de una situación, sino también los gestos sutiles, a menudo inadvertidos. La mente, en su complejidad, deja rastros, y la habilidad de la investigación consiste en percibir esos rastros, no solo para descubrir crímenes, sino para comprender la condición humana». Hastings, con el cuaderno cerrado, preguntó en voz baja: «Poirot, ¿se cansa alguna vez de descubrir estas verdades? ¿De ver a través de cada máscara?» Poirot reflexionó un momento, con sus pequeñas manos entrelazadas.
Hastings, no es cuestión de cansancio, sino de responsabilidad. Observar es comprender, comprender es iluminar, y cada caso, cada investigación, es una oportunidad para estudiar las fascinantes y sutiles complejidades del alma humana. Hay belleza y tristeza en esta búsqueda. Los invitados, ahora algo más relajados, comenzaron a conversar en voz baja, pero incluso en su tono informal, los acontecimientos persistían. Fairborn, escoltado por el inspector Legrand, cruzó la sala con el rostro pálido y expresión apagada. La mirada de Poirot lo siguió brevemente, no con satisfacción, sino con la serena indiferencia de quien ha cumplido su función con precisión. Poirot se volvió entonces hacia Hastings. Observe, Hastings. Los culpables pueden marcharse de esta escena, pero las lecciones permanecen. Cada ser humano lleva en su interior una complejidad que es a la vez fascinante y formidable, y en todas las interacciones, ya sean amistosas, hostiles o engañosas, existe un lenguaje, sutil y tácito, que habla más que las palabras. Hastings asintió, absorbiendo el peso de las reflexiones de Poirot. Supongo que por eso su trabajo nunca resulta meramente mecánico. Es filosófico también. Sí, Hastings, respondió Poirot en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. El arte de la detección es, sin duda, un arte de la mente. Enseña paciencia, observación y la humildad de comprender que las apariencias rara vez bastan. Hay que ahondar en las corrientes del pensamiento y la motivación para percibir la verdad en su forma más pura. La sala volvió a quedar en silencio, y los demás ocupantes reflexionaron, asimilando tanto la resolución de los acontecimientos como la sabiduría que transmitían las serenas y meditadas reflexiones de Poirot. La tormenta de confusión y sospecha había pasado, dejando paso a la claridad, pero aún persistía una persistente conciencia de la complejidad de la naturaleza humana. Poirot, menudo y preciso, se dirigió a la puerta. Mis amigos, Montague Hall ha sufrido disturbios, pero se ha restaurado y se ha hecho justicia a su manera. Nos vamos con conocimiento, tanto de la astucia como de la falibilidad humanas, y cabe esperar, si recordamos las lecciones, que los acontecimientos futuros se desarrollen con mayor claridad y comprensión. Lady Beatrice se levantó con gracia, inclinando la cabeza. Monsieur Poirot, estamos en deuda con usted, no solo por resolver el misterio, sino por mostrarnos las sutiles maneras en que la mente puede hablar y revelarse. Poirot inclinó la cabeza, con su pequeña figura serena y meticulosa. Ah, siempre es un privilegio, señora. Servir a la justicia es solo un aspecto. Estudiar y comprender, esa es la verdadera recompensa. Hastings, siguiéndolo hacia la puerta, susurró. Siempre nos deja usted con resolución y reflexión, Poirot. El detective sonrió levemente. Sí, Hastings, y eso, quizás, sea lo más satisfactorio de todo. El mundo puede ocultar sus verdades, pero siempre son perceptibles para el ojo atento y la mente disciplinada. Al salir al fresco aire del atardecer, con las luces de Montague Hall brillando suavemente tras ellos, Hastings sintió un silencioso asombro al ver concluido el asunto. La casa, antes envuelta en tensión y secretismo, ahora reposaba en una serena claridad. Y Poirot, siempre pequeño, preciso e implacable, siguió caminando con la serenidad de quien, una vez más, había desenredado los intrincados hilos de la naturaleza humana y el crimen, dejando tras sí justicia y perspicacia. Hastings lo miró, sonriendo. Entonces, Poirot, otro misterio resuelto. Los ojos de Poirot brillaron con un toque de calidez en su precisa expresión. Sí, Hastings. Y recuerda, por muy oculta que esté, la verdad siempre se revela a quienes la escuchan. Es nuestra tarea, escucharla con paciencia, atención y sin error. Y con esto, Hércules Poirot, el maestro de la deducción y la perspicacia humana, abandonó Montague Hall, dejando atrás una casa restaurada, un misterio desentrañado y la débil pero duradera impresión del brillo de las pequeñas células grises. Capítulo 12. El salón estaba en silencio, casi reverente, como si el propio Montague Hall hubiera estado conteniendo la respiración a la espera de la revelación final. Poirot se encontraba en el centro del salón, pequeño y sereno, con la mirada escudriñando a los invitados con una precisión que hacía que incluso los más serenos se sintieran momentáneamente expuestos. Hastings, libreta en mano, sintió la familiar mezcla de anticipación y asombro. Había llegado el momento en que todos los hilos se unirían. El tapiz del engaño finalmente se revelaría.
Mesdames et messieurs, comenzó Poirot con voz serena pero que exigía atención. Hemos observado, interrogado y reflexionado sobre los acontecimientos de los últimos días. Una muerte, un robo e innumerables gestos sutiles, cada uno más revelador que el anterior. Y ahora, por fin, ha llegado el momento de comprender plenamente qué ocurrió y por qué. Lady Beatrice. Carroway se removió en su asiento, con las manos enguantadas firmemente apretadas. La mirada de Clara Hawthorne se dirigió nerviosamente al señor Fairborn, cuya postura se había vuelto rígida, con la mirada fija en todas direcciones. Incluso el inspector Legrand, impaciente por el deliberado paso de Poirot, permaneció en silencio, presintiendo que la investigación estaba a punto de culminar. La pequeña figura de Poirot se movió deliberadamente hacia la chimenea, con la mirada fija en Fairborn. Señor, considere la secuencia de los acontecimientos. La muerte de Lady Selina fue repentina, pero controlada. Un acto calculado, camuflado por el caos. La desaparición de la reliquia fue cuidadosamente orquestada para despistar. Y durante todo el proceso, todos los presentes mostraron un comportamiento que, aunque aparentemente no guardaba relación, estaba conectado por un patrón único y sutil. Fairborn palideció. No entiendo qué quieres decir. Poirot sonrió levemente, con un brillo magistral en sus ojos precisos. Pero es sencillo, cuando uno observa con atención la sombra que vio Madame Beatrice, la conversación fragmentaria que escuchó Mademoiselle Hawthorne, la vacilación, la evasión, el leve temblor de la mano. Cada uno de estos elementos no eran aislados, sino parte de un plan mayor que revelaba la mente del actor. Levantó el pequeño pañuelo con monograma, ahora cuidadosamente conservado. La colocación deliberada de este objeto pretendía confundir, pero delata familiaridad, conocimiento y presencia en la escena, el olor, los pliegues, los detalles minuciosos. Todo apunta al individuo que intentó cometer y ocultar el crimen. Lady Beatrice jadeó suavemente. ¿Quieres decir? La mirada de Poirot, precisa e inquebrantable, volvió a Fairborn. Sí, señor Fairborn. Su presencia en el ala este, las miradas sutiles, las inconsistencias en su relato y sus reacciones a las observaciones de otros, todo ello se combina para identificarlo como el autor intelectual tanto del crimen como del robo. Todo intento de engaño, todo intento de manipulación de la percepción, ha sido observado y comprendido. Fairborn tartamudeó, intentando mantener la compostura. Yo solo quería... Esto no estaba destinado a pasar así. El tono de Poirot se suavizó, pero se mantuvo firme. Señor, la mente a menudo no predice sus propias consecuencias. Al buscar el control, dejó rastros de miedo y vacilación, y las pequeñas neuronas han descubierto su engaño. La evidencia no está solo en objetos o declaraciones, sino en el sutil lenguaje del comportamiento humano. Clara Hawthorne exhaló suavemente. Así que, desde el principio, fue su forma de actuar, no solo lo que hizo, lo que reveló la verdad. Exactamente, mademoiselle, respondió Poirot, asintiendo levemente. La naturaleza humana se delata en los gestos más pequeños, en las reacciones más sutiles, y es la mente, observadora, paciente y disciplinada, la que puede leer estas verdades con claridad. El inspector Legrand dio un paso al frente y apoyó firmemente la mano en el hombro de Fairborn. Está arrestado. Sus actos tienen consecuencias. Fairborn dejó caer los hombros, perdiendo el último rastro de desafío. Supongo que era inevitable. La mirada de Poirot, serena y precisa, recorrió la sala una vez más. Mesdames et messieurs, que esta resolución les sirva de recordatorio. Las apariencias engañan, los planes pueden fracasar y el engaño más cuidadoso puede desentrañarlo, no por la fuerza, sino con paciencia, observación y razón. Cada gesto, cada vacilación, cada sombra de pensamiento tiene su lugar en el tapiz de la verdad. Lady Beatrice y Clara intercambiaron una mirada, mezclando alivio y una profunda reflexión. La tensión en la sala se suavizó, dejando paso a una atmósfera de serena reflexión. Incluso las paredes de Montague Hall parecieron respirar con más tranquilidad, como si reconocieran la restauración del orden y la justicia. La pequeña figura de Poirot se irguió, con las manos pulcramente entrelazadas. Amigos, el asunto está concluido. Los culpables han sido identificados, los inocentes perdonados,
y las lecciones de observación, paciencia y comprensión de la naturaleza humana han quedado firmemente grabadas en todos nosotros. La justicia ha prevalecido y la claridad ha sido restaurada. Hastings, con el cuaderno finalmente cerrado, le susurró a Poirot, otro intrincado misterio resuelto, y con tanta sutileza. Todavía me maravilla cómo percibes todas estas verdades ocultas. Poirot sonrió levemente, con un brillo en sus ojos precisos. Hastings no es maravilla, sino método. La observación, el análisis y el estudio paciente del comportamiento humano revelan patrones invisibles para todos, salvo para una mente atenta. Y en estos patrones se encuentra la verdad, la inevitabilidad y la justicia. El detective se dirigió a la puerta con pasos pequeños, precisos y pausados. Hastings lo siguió, presintiendo la inamovilidad del momento. Montague Hall yacía tras ellos, tranquilo y restaurado, pero marcado para siempre por los acontecimientos y las revelaciones que se habían desarrollado entre sus muros. Poirot se detuvo en la puerta, volviéndose hacia el grupo por última vez. Recuerden, amigos, que la naturaleza humana es sutil, compleja y a menudo engañosa, y sin embargo, cuando se observa con paciencia e intelecto, la verdad no puede permanecer oculta. Nuestra tarea siempre es percibirla, comprenderla y, si es necesario, descubrirla. Con esto, Hércules Poirot, maestro de la deducción y la sutil perspicacia humana, abandonó Montague Hall, dejando tras sí claridad, justicia y la persistente impresión de la brillantez de las pequeñas celdas grises. La casa, antes cargada de tensión, ahora descansaba en una serena certeza, con sus secretos revelados y el orden restaurado. Hastings exhaló mirando a Poirot con admiración. Otro caso concluido, Poirot. Y sin embargo, parece que hemos aprendido más sobre la naturaleza humana que sobre el crimen en sí. La leve sonrisa de Poirot era satisfecha, precisa y ligeramente divertida. Sí, Hastings, porque en cada crimen, en cada engaño, descubrimos no solo el acto, sino el alma humana misma, y esa es la máxima recompensa del arte detectivesco. La niebla exterior se había disipado por completo, revelando los primeros destellos de luna sobre Montague Hall. La noche estaba serena, las estrellas, precisas e inquebrantables en su claridad, y mientras Poirot y Hastings se alejaban en la tranquila noche, los ecos de la verdad y la justicia persistían, testimonio de la observación, el intelecto y la perseverancia de las pequeñas células grises.